Bien, señores, hablaremos tal como hemos prometido de episodios entre algunos artistas y el público. Empecemos con nuestro querido Franz Liszt, que no toleraba la falta de atención a su arte y hacía muy bien. Cuando tocaba el piano, y es quizá el mejor pianista que ha existido, según dicen algunos, pero no podemos saberlo. Y la gente no ponía la atención debida, Liszt se enojaba muchísimo. En una ocasión viajó a Rusia y tocó para el zar Nicolás I. Poco después del inicio del concierto, Liszt se dio cuenta de que el zar se había puesto a hablar con un niato que tenía al lado. Liszt lo miró, pero el zar siguió hablando. Unos minutos después, el pianista dejó de tocar y solo quedó el murmullo de la murmullo. Y Liszt se inclinó con una reverencia y dijo: cuando su majestad habla, todos deben callar. Muy bien. Y se las tomó. Sí, muy bien. Extraordinario. Franz Liszt había despreciado muchas veces a los poderosos. Por ejemplo, a Luis Felipe de Francia lo trató de sordo. Cuando Federico IV de Prusia, que había mostrado signos de somnolencia durante una rapsodia húngara probablemente, le regaló, este mismo rey que se había dormido, ¿no? Unos diamantes después del concierto. Y Liszt los revolvió entre el público, cachó los diamantes y los tiró a la tribuna. Repártanselo, habrá dicho. Hablaremos de Pablo Picasso, que pasó algún tiempo de su vida ante la vanguardia de Montmartre. Esto es a principios del siglo XX, ¿no? Sí. Hermoso barrio A partir de la obra de Demoiselle d'Avignon, Picasso se convirtió en objeto de curiosidad de los artistas y de los parroquianos y de los paseantes que pasaban por un local, un boliche donde iba todos los días Picasso. Parece que lo espiaban, lo jorobaban porque ya se había empezado a ser famoso, o ya era famoso. Y parece que él iba a pintar allí, le gustaba pintar en el boliche. Pero no podía porque los que se le acercaban no lo dejaban concentrar. Había personas que esperaban que él tirara algún papelito, porque él por ahí hacía algún bosquejo. Y entonces se apoderaban del papel. Y algunos le pedían directamente que dibujara cualquier cosa para guardársela. Y eso lo enojó. Un día, desdeñoso, Picasso trazó una recta y se la metió en el bolsillo a uno que le había pedido un dibujo, ¿no? Picasso estaba molesto por todo esto y pagaron el pato unos artistas alemanes que habían viajado especialmente para conocerlo y se acercaron un día a él para rendirle homenaje. Picasso estaba muy concentrado trabajando con un carbón. Cuando lo vio, sacó un revólver y efectuó varios disparos al aire y desde luego provocó esto la estampida de los alemanes. Y después de aquel episodio ya no fue más al boliche y solo pintó en su casa, ajeno a toda distracción y a todo alemán. Claro. Otro que no era demasiado indulgente con su público era nuestro amigo Niccolò Paganini. Violinista. Él mismo decía que no soportaba encontrarse con cierta clase de público. Directamente decía, algunos públicos son estúpidos. Y un día fue a tocar a Ferrara, allí donde los de Estaban anunciados él y una bailarina llamada Marcolini, muy famosa en aquella época. Y a última hora, la Marcolini sufrió una descompostura y fue sustituida por otra, la Pallerini. Y el público protestó. ¿Qué sé yo? Cuando bailó la Pallerini, la chiflaron y no la dejaron terminar. Paganini recibió a la bailarina, silbada en los camarines, la consoló, qué sé yo, no sé de qué manera, y salió a escena. Se acercó al público y dijo que antes del concierto imitaría con el violín algunas voces de animales, solo para demostrar lo que podía hacer con el instrumento. Le pidió a la gente que adivinara de qué animal se trataba en cada caso. Imitó el canto de los pájaros, el maullido de un gato,
el aullido de un lobo y por fin preguntó: ¿serán capaces de adivinar de qué animal se trata? Y imitó con el violín el rebuzno de un burro. En medio de las carcajadas del público, el público jajaja, y Paganini lo felicitó por haber reconocido sus propias voces. Qué bravo, ¿eh? Después saludó cordialmente y se fue. Y nunca más tocó en Ferrara. Me hace acordar a la famosa escena de la película El último payador. Sí. Hay una écuyère Sí. que es un circo, una escena en un circo donde él Improvisar. Salude usted al doctor José Figueroa Alcorta. Aquí estaba ahí el presidente, qué sé yo. Hay ahí un lindo contrapunto con un morocho que no es otro que Gabino Seiza. Bueno, no importa. Parece que la chica se cae del caballo, fracasa en el número y el público la silba. Entonces él sale a cubrir el pequeño escándalo y canta una bella canción que comienza. Fíjate qué lindo comienzo. Se llama El público no sabe. Y desde luego cuenta, el público no sabe todo el sufrimiento que hay detrás de los artistas, etcétera, etcétera. Y empieza con esta hermosa frase. El arte es un tormento que Dios pone en el alma. ¿Qué le parece? Sí. Extraordinario. Sí. Y sin apelar a los recursos de alguien que tiene que cubrir una situación así. ¿Se acuerda que alguna vez contamos las destrezas que tiene que tener un payador para llegar a decir de la República Argentina, por ejemplo? Muy bien. Pero bueno, otro día enseñamos que es divertido eso. Bueno, ese era Hugo del Carril haciendo el papel de Bettinotti. Y la canción habla de la crueldad que a veces tiene el público, la misma que había tenido con la Palerini en Ferrara. Pasemos ahora a Voltaire. En la época de Voltaire la relación entre los escritores y la gente no era tan intensa como es ahora, intensa y liviana como es ahora. El autor al lector, como dice. O sea, no era común que la gente rodeara a un escritor y le pidiera firmas. El tránsito de Voltaire era más bien el de un noble y muy pocos se le acercaban. Además, las personas que no formaban parte de un círculo, de un cierto círculo, no conocían los libros de Voltaire. Bueno, ahora pasa lo mismo también. Yo conozco a algunas personas que están a punto de recibirse de no sé qué y escriben Voltaire con B larga. Bueno. Bien. Quiero decir, con toda torpeza, que las admiraciones solo ocurrían, ponerle en los salones, incluso a veces se admiraba por razones ajenas a todo mérito literario, tenían que ver por ahí con la nobleza, o admiraban a un tipo porque era noble o porque había accedido a serlo. En fin, no importa. Bueno, muchas veces entonces los escritores que eran adulados en un salón sospechaban de quienes lo felicitaban. Esa realidad que acabo de enunciar, cada vez que alguien le decía a alguno, che, qué bien escribe usted, este me lo dice por otra. Una vez, la mariscala de Luxemburgo, pariente cercana del rey Luis XV, conoció a Voltaire en un salón. Le declaró su admiración y después le mandó una carta llena de observaciones críticas y también de elucubraciones literarias sobre el drama Orestes. Incluso le presentó a Voltaire unas posibles modificaciones que, según ella decía, podían ser del gusto del rey. Y Voltaire, despojado de toda elocuencia cortesana, respondió con una sola línea. Señora, Orestes se escribe sin H. La última historia, ya muy conocida por nosotros. Durante su vejez, Rossini, el autor de óperas muy conocido, ya era muy venerado. En una reunión de admiradores, en la que Rossini estaba presente, se hablaba incluso de levantarle un monumento. Y por ahí Rossini preguntó cuánto iba a costar aquel monumento. Y le dijeron que 20.000 libras, o sea, muchísimo. Y Rossini dijo, denme 10.000 a mí y me colocaré en el pedestal todo el día. No es mala idea cuando a uno le hacen un monumento. Parece que en una ocasión Rossini fue invitado a comer a la casa de una señora muy distinguida de París y la cena era un poco escasani, ¿no? Y Rossini, que era
como bien se sabe, de un apetito voraz, se quedó con hambre, corrió la liebre. Bueno, más tarde, ya cuando él se estaba retirando, la admiradora, la dueña de casa, lo despidió con toda pompa, agradeció su visita y le dijo que esperaba verlo nuevamente en otra cena, como huésped en su casa. Con mucho gusto, dijo Rossini. ¿Podría ser ahora mismo? Está muy bien eso, ¿eh? Bueno, ¿a quién quiere dedicar este brevísimo catálogo de artistas malhumorados? Estaba pensando, Alejandro, que con cierto grado de injusticia, como tiene la historia habitualmente, la historia en general, lo que ha quedado de esos espíritus rebeldes, ciertamente geniales, la mayoría de ellos, empezando por el amigo Liszt, es esta cosa anecdótica, el tipo que es un mal llevado. Y esto tiene que ver con esa consistencia que tiene el genio, según la cual se le permite a un genio los malos modales, las feas maneras. Y creo que hay un error complicado, así, porque si algo se parece, el ejercicio del arte, es al de la paternidad, si me permite, algo que buena parte de la humanidad más o menos conoce, que mal que bien, en el peor de los casos. En este sentido, no hay nada tan íntimo como una obra de arte, a punto tal que es lógico que Liszt defienda con su vida, su prestigio, su seguridad, el hecho del respeto que se le debe a esa obra de arte. Y además hay otra cosa que es más interesante todavía y que tiene que ver con dos momentos. Uno es la pertenencia íntima, íntima y plena, como solo puede ser la pertenencia, entre comillas, la pertenencia de un hijo, porque además la obra de arte debe ser tomada igual, y el artista grande lo sabe. Esto es, crearla, pulirla, defenderla, y saber que después de un tiempo, un tiempito determinado, tiene que dejarla ir porque ya no le pertenece. Los grandes artistas creo que han usado la mejor esgrima, poniendo en juego todo lo que tenían, sabiendo que todavía esas obras les pertenecían y querían que llegasen a circular solas. Tal como uno quiere que un hijo llegue a ser. Y que para eso uno tiene que correrse un costado en un momento, a menos que también el pibe le pase por encima, Así es. que es mi caso, sin ir más lejos. También en términos más pedestres, cabe reconocer aquellos artistas que aun siendo mal reconocidos o confundidos o irrespetados, mantienen o el silencio o devuelven con una sonrisa, devuelven una sonrisa ante una impertinencia. Perseverando en su certeza de lo que están haciendo, ¿no? Sí. Y está bien eso. Don Atahualpa Yupanqui, quien siempre hemos admirado mucho, fue invitado una vez a un asado y le pidieron que llevara la guitarra y él dijo: mi guitarra no come asado. Yo nunca estuve de acuerdo con ese dictamen porque me parece que el artista debe ser más generoso que sus mecenas. Sí. Debe ser más generoso. Está obligado a ser mejor que ellos. Es lógico que sean peores que el gran artista. Y el gran artista debe serlo en todo momento. No se puede servir a dos señores. El que es poeta no puede tener un costado burgués que prevalezca sobre esa condición. Ahí es donde... Y eso lo sabía muy bien don Atahualpa. Y en cambio no lo sabían los que le festejaban eso, Claro, y no existe, sus bellos sonetos. Su maravillosa obra, sí. Señores, entonces en homenaje a Atahualpa Yupanqui escucharemos ¿qué escucharemos? Guitarrero que es además una condición artística muy proclive a sufrir a públicos indeseables, ¿no? Y Por malamente ahí usado muchos como- guitarreros van a tocar, qué sé yo, tómesela. malamente usado como metáfora de charlatán, además, ¿no? Hay que... Sí, también. No es justo. Sí. Escucharemos a Guitarrero en la versión de don Alfredo Zitarrosa. Adelante. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma.